Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre unas nociones de consistencia, pero para ver 4 de ellas. Entonces, aquí están los objetivos de la clase. Entonces, básicamente vamos a introducir algunas nociones de consistencia local. Entre ellas están nodo consistencia, arco consistencia, hiperarco consistencia o consistencia arco direccional. Hay otras que no alcanzaremos a trabajar, a ver, pero pues están allí presentes. Y para esto pues vamos a hacer el uso de un framework teórico también de prueba para caracterizar esas nociones de consistencia. El framework teórico es el mismo, digamos que tiene la misma metodología que vimos ahora 8 días, que son una serie de reglas. Entonces, si mantenemos la equivalencia de un CSP a otro, entonces podemos garantizar de cierta forma que cuando apliquemos reglas de nodo consistencia, arcoconsistencia, hiperconsistencia, etcétera, pues nuestro CSP va a ser equivalente. A grosso modo, estas nociones de consistencia tienen que ver con el tipo de restricciones que se manejen en los CSPs. Por ejemplo, cuando hablamos de nodo consistencia, estamos hablando de que esto aplica para restricciones unarias. Son restricciones que aplican sobre una sola variable. Por ejemplo, cuando usted tiene x mayor que 5, ¿cierto? Esa restricción aplica sobre la variable x y es unaria. Tenemos que la arcoconsistencia aplica sobre restricciones binarias. Una restricción binaria básicamente es una restricción que incluye dos variables. Por ejemplo, cuando se tiene x mayor que y, entonces es una restricción binaria. Hiperarcoconsistencia es una generalización para restricciones n-arias de cualquier cantidad de variables. Y vamos a ver una que tiene que ver con consistencia direccional, que básicamente aplica sobre unos casos específicos de arcoconsistencia que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces arranquemos. Arrancamos entonces con el concepto de nodo consistencia. Entonces me dice que un CSP es nodo consistente si para cada variable, cada restricción unaria en X coincide con el dominio de X. Es decir, ustedes tienen un CSP y en ese CSP pueden haber muchos tipos de restricciones, binarias, n-arias, pero también pueden haber restricciones unarias. Y entonces, si la restricción unaria, si las soluciones de la restricción unaria coinciden con el dominio de la variable X, entonces se dice que ese CSP es nodo consistente. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, vamos a asumir que C contiene restricciones no unarias. Entonces, vamos a tener un CSP que contiene algunas restricciones unarias y contiene otras que no son unarias. Entonces, este C son las restricciones que no son unarias. N pues representa los números naturales y Z representa los enteros. Entonces, supongamos que tenemos este CSP. Entonces, miren que aquí tenemos C, que son todas las restricciones que no son unarias, ¿sí? Tengo esta restricción, x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, hasta xn mayor o igual a 0. Entonces noten ustedes que este conjunto de restricciones de aquí son restricciones unarias. Cada restricción aplica solamente sobre una variable. Y noten ustedes aquí ahorita los dominios de las variables. Me dicen que x1 pertenece a los naturales, x2 a los naturales, xn pertenece a los naturales, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ese CSP es nodo consistente. ¿Por qué? Porque la restricción, las soluciones a la restricción, me coincide exactamente con el dominio de cada una de las variables, ¿sí? Entonces miren que x1 es mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0, decir que x1 pertenece a los naturales cumple con esta restricción. Y así para cada una de estas variables que pertenecen a los naturales. Entonces eso es nodo consistente. Ahora miremos este otro CSP. Tenemos nuevamente un conjunto de restricciones que no son unarias, porque pueden haberlas, y tenemos algunas restricciones unarias, ¿sí? Son las mismas que en el caso anterior. Y me dicen que x1 pertenece a los naturales, x2, x3,
xn-1 pertenece a los naturales y me dice que xn pertenece a los enteros. ¿Sí? Recordemos que los enteros incluyen números negativos y números positivos. Ahora bien, si ustedes observan, esta restricción me dice que xn es mayor o igual a 0, pero me dice que el dominio de xn, perdón, toma valores, o xn toma valores entre los enteros. Por lo tanto, en este dominio hay más valores que en las posibles soluciones de esta restricción. Mejor dicho, las soluciones de esta restricción no me coinciden con el dominio, ¿sí? Este CSP no es que esté mal escrito, simplemente se dice que no es nodo consistente. Ahora bien, nodo consistencia no implica consistencia, ni tampoco es implicar, mejor dicho, cuando usted tiene que un CSP es nodo consistente, eso no implica que el CSP sea consistente, ni viceversa. Si usted tiene que un CSP es consistente, no implica que el CSP sea nodo consistente. Miremos este ejemplo. Entonces me dicen aquí que tenemos un CSP y tengo dos variables. Hay una restricción que me dice que x es igual a 0 y hay otra restricción que me dice que y es igual a 0. Y entonces me dicen que x pertenece a los naturales y y pertenece a los naturales. Entonces es claramente consistente, este CSP es consistente, pero no es nodo consistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las soluciones de la restricción no me coinciden con todos los posibles valores de los dominios. Ahora, un CSP sin restricciones unarias por defecto es nodo consistente. Ahorita vamos a ver por qué por defecto es nodo consistente. Entonces, para averiguar si un CSP es nodo consistente, entonces yo tengo una regla, ¿sí? La regla de nodo consistencia. Entonces tengo un CSP con un conjunto de restricciones y tengo mejor dicho, tengo una restricción y tengo una variable con un dominio. Entonces este CSP es equivalente a este de aquí abajo. Y entonces en el de abajo simplemente le decimos que el dominio de x es la intercepción entre las soluciones de la restricción interceptado con el dominio de la variable x. A grosso modo, de forma informal, lo que estamos diciendo es quite del dominio de la variable los valores que no hacen parte de la solución, ¿cierto? Eso es lo que hace esta regla. Nuevamente, quitar del dominio de las variables los valores que no hacen parte de la solución. Ahora, esta regla transforma un CSP a uno que satisfaga nodo consistencia, donde C es una restricción unaria sobre X. Es claro que la regla preserva equivalencia, es claro porque tenemos una restricción y la idea es que voy a interceptar los valores que satisfacen la restricción con el dominio de la variable, por lo tanto eso satisface equivalencia. Ahora, ¿cuándo un CSP es nodo consistente? Cuando hay dos casos. Cuando está cerrado bajo la aplicación de nodo, perdón, hay un solo caso, cuando está cerrado bajo la aplicación de nodo consistencia. Ahora, cuando un CSP está cerrado bajo la aplicación de nodo consistencia, ahí sí son los dos casos. El caso número uno es que yo no le puedo aplicar la regla, y el caso número dos es que si yo le aplico la regla, pues no produce un CSP distinto, es decir, que tengo una aplicación que no es importante de cierta forma, o sea, no produce nada distinto. Bien, entonces yo ahorita no es relevante, exacto, la palabra es relevante. Ahora, yo les mencionaba ahorita que un CSP sin restricciones unarias es nodo consistente, es decir, si no hay restricciones unarias es nodo consistente. ¿Alguien puede ver por qué es nodo consistente? Voy a dejar este abierto y este abierto. ¿Por qué un CSP sin restricciones unarias es nodo consistente? Está cerrado bajo la aplicación de la regla porque si no tiene restricciones unarias yo no le puedo aplicar esto.
y al no aplicar esto quiere decir que está cerrado bajo la aplicación de la regla. Por lo tanto, ese CSP es no consistente. ¿Sí? Esa es la explicación.